Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y ahora vamos a hablar un poco de el continente que en este momento, porque nos tenemos que ver en ese espejo, está lentamente flexibilizando las restricciones ante la pandemia. Y comenzamos nosotros con países como Dinamarca, Noruega, República Checa y Austria, que ya pusieron fin a su etapa de aislamiento social obligatorio. Son países que evidentemente poseen una población pequeña, ¿sí? Y son países muy robustos a nivel de organización social. Sobre todo hablo yo de Dinamarca y de Noruega, un poco menos de República Checa y Austria. Francia, que durante un momento fue epicentro de la pandemia junto con Reino Unido, junto con España, junto con Italia, desde el 11 de mayo reactivó peluquerías, tiendas de ropas, florerías, librerías, bares, restaurantes, teatros y cines. Perdón, los cines y los teatros seguirán cerrados hasta junio. Las escuelas primarias recibirán un pequeño número de alumnos dependiendo del espacio y la asistencia será voluntaria. Las mascarillas son obligatorias en el transporte público. De hecho, en París, vamos a quitarnos el saco, que está haciendo algo de calor. De hecho, en Francia se están regalando en las entradas del metro parisino, se están regalando tapabocas, pero todavía hay que decir que Francia, según mi parecer y por conocer también esa sociedad y por estar en relación directa con mucha de su gente allá en París, yo creo que están tomando una decisión demasiado apresurada. Demasiado apresurada. En Bélgica, su país vecino, francófono también, la mayoría de las empresas abrieron desde el 11 de mayo. El uso de mascarillas es recomendado y no es obligatorio, imagínense ustedes. Bares, cafés y restaurantes también permanecen cerrados. Las escuelas permanecerán cerradas hasta el 18 de mayo. En los Países Bajos, escuelas primarias abrieron parcialmente el 11 de mayo, también autoescuelas, peluquerías, fisioterapeutas y bibliotecas con pauta de distanciamiento social. En Suiza, un país que recuerden ustedes nos preocupaba hace algo así como un mes y medio, ya las escuelas primarias y secundarias reabrieron el lunes. Allí se reactivaron restaurantes, museos y librerías con condicionamiento. Por ejemplo, las reuniones de más de 5 personas están prohibidas. ¿Qué está sucediendo en España? Un país que sufrió muchísimo las calamidades, el golpe del COVID-19. En España se permiten las reuniones de hasta 10 personas desde el 11 de mayo. Reabrieron bares y restaurantes, pero limitando la capacidad, aunque ciudades, las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, no se incluyen en la flexibilización. Sus equipos de fútbol ya retomaron sus entrenamientos. No reabren las escuelas hasta septiembre, me parece una medida buena. La apoyo. Pero están permitidos los traslados dentro de una misma provincia. Pedro Sánchez apela a la prudencia de los españoles. En el Reino Unido, donde su primer ministro Boris Johnson, se presentaba como incrédulo a los graves efectos e impactos del coronavirus, terminó con coronavirus y ahora tiene una mirada un tanto diferente sobre este virus. Y aunque el confinamiento se extiende hasta el 1 de junio, retornaron al trabajo aquellos que no pueden realizarlo desde sus hogares. Desde hoy, 13 de mayo, se permitió salir a ejercitarse en equipo entre miembros del mismo hogar.
como ustedes entenderán, se está abriendo Europa con una velocidad que a muchos de nosotros nos parece algo suicida. Italia, junto con España, el país que hasta que lo superara Rusia y Reino Unido, Italia es el país que junto con España sufrió más este COVID-19 por un tiempo más prolongado, que al parecer debería estar terminando. En Italia las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre. Felicitaciones, el uso de la mascarilla en transporte público es obligatorio. El 18 de mayo reabren negocios minoristas, museos, teatros, iglesias, bibliotecas. La activación de bares y restaurantes queda para el 1 de junio. Es difícil imaginar para un país como Venezuela, que no tiene 180.049 infectados como Brasil, sino solo 423. Es difícil para Venezuela, un país que tiene solamente 10 fallecidos y no 12.599 como Brasil, o 2.057 como Perú, o 2.327 como Ecuador. Le resulta difícil entender el tema del confinamiento, porque no está sucediendo lo que está sucediendo en Guayaquil, por ejemplo, que la gente se cae de bruces y termina muriendo en medio de la calle, que los cadáveres pasan 3 días pudriéndose, y disculpen la grotesca imagen, en las casas, porque no tienen la capacidad el Estado ni siquiera de irlos a buscar, que tienen los hospitales colapsados, que tienen las funerarias colapsadas. Evidentemente, para nosotros en Venezuela, que tenemos solamente 10 fallecidos, esto del confinamiento, esta de la cuarentena extendida, 30 días más, nos parece absurdo, pero debería ser lo contrario. Es precisamente porque tenemos 423 infectados y solamente 10 fallecidos, aunque cada muerte nos duele, que tenemos que seguir inscritos en esta línea de disciplina social, de confinamiento social, para poder mantener estos números y evitar que la pandemia nos dé. Cuando uno ve Italia, se da cuenta que periódicos de Milán publicaron fotografías de personas sentadas a lo largo de los canales disfrutando aperitivos al sol, muchas de ellas sin mascarilla y sin respetar el distanciamiento social. El alcalde, Giuseppe Sala, calificó este comportamiento como vergonzoso. Ahora, escuchen bien esto. Milano, en italiano, se encuentra en la zona que más sufrió las muertes del COVID-19. Lombardía, en el norte de Italia, zona industrial, sufrió como ninguna otra provincia los desmanes del COVID-19, y es precisamente en esta provincia que sale un hilo primaveril de sol y la gente sale a hacer aperitivos sin mascarilla. Y aquí cito a Hegel: la historia no le ha enseñado nada a nadie, porque solamente pasaron ni siquiera 2 meses de ver nosotros que en Lombardía, que en Milán, los periódicos de 20 páginas tenían 18 páginas o 15 páginas dedicadas a obituarios, y ahora resulta que de forma completamente irresponsable, atlética, olímpica, se saltan la cuarentena. Bueno, y después hay países como por ejemplo Alemania, que nunca aplicó una cuarentena absoluta y que está ejecutando una gradual apertura del país desde el pasado 4 de mayo. Angela delegó las estrategias a los estados federados. Ellos deberán decidir cómo y cuándo reactivar el restablecimiento que propician la aglomeración de personas. Bueno, después tenemos los casos pormenorizados de Islandia, donde universidades y museos, salones de belleza se reactivaron desde el 4 de mayo. Finlandia, a partir del 14 de mayo se reabrirá. Croacia,
Espacios al aire libre en bares y restaurantes reabrieron este lunes. Serbia, las guarderías reciben niños el 11 de mayo. Grecia, se permite a ciudadanos tomar el sol en las playas. Los sitios arqueológicos se reanudan el 18 de mayo. Es decir, tenemos aproximadamente entre 2 o 3 semanas de reapertura en toda Europa, que resulta interesante para los países del continente americano, porque nos vamos a poder ver en ese espejo. Es decir, recuerden que lo dijimos hasta el cansancio, el COVID-19 que comenzó con una oleada desde Asia, China, etcétera, pasó unas 2 o 3 semanas a Europa y pasó en unas 2 o 3 semanas al continente americano. Es decir, que nosotros con las reaperturas que estamos indicando vamos a poder ver desde el continente americano cuáles están siendo los resultados de esta reapertura paulatina en esos países. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, que ya tenemos en esto, que ya pasamos los 2 meses investigando sobre el COVID-19, haciendo programas diarios sobre el tema, mostrando estadísticas, a mí me parece muy irresponsable lo que se está haciendo en ciertos países de Europa. Evidentemente, todavía mucho menos irresponsable de lo que yo veo que se está haciendo en los Estados Unidos o lo que se está haciendo en Brasil. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.